Ahora, otra de las noticias amables de esta semana es que el día 3 de agosto el Corporativo Regional de Toyota, con sede en Texas, Estados Unidos, ha nombrado al mexicano Luis Lozano como el presidente de Toyota Motor de México, reemplazando al estadounidense Mike Bafán en dicha posición a partir ahora sí que el 3 de agosto, lo que es una noticia bastante agradable y que se suma a también esta incorporación que tuvo la automotriz de Nissan con la incorporación de una mexicana como dirigente. Otra de las noticias relevantes de esta semana fue por parte de la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual menciona que se abriera una serie de webinars, los cuales ustedes pueden acceder a ellos ingresando a lo que es la página de Comercio Exterior por parte del gobierno federal. Estas pláticas se llaman los desafíos del TEMEC para México, son algo parecido a lo que estamos presentando ahorita en Zona Franca, no más que ahora sí por parte de lo que es el gobierno federal. Aquí van a haber distintos temas y estos van a empezar a partir de la próxima semana para que los busquemos. Otra de las notas relevantes de esta semana es que las bolsas de México empiezan esta primera semana de agosto con ganancias. Las principales índices del país lograron ganancias de hasta un 2.69% en los últimos 5 días. Esto se suma a un saldo positivo preliminar por parte de lo que son las cotizaciones y los precios, y tenemos aquí pues un balance muy favorable en la semana, lo que para muchos repercute en una a lo mejor lenta recuperación de la economía. Recordemos que el mes pasado se dieron pronósticos muy negativos por parte de la Organización Mundial del Comercio, los cuales situaban que iba a haber de un 23 a un 25% de lo que es bajas en lo que es el comercio. Y para terminar, la noticia que ha generado mucho revuelo es que Estados Unidos, en una declaración que realiza el presidente Donald Trump, reimpondrá aranceles del 10% en algunas de las importaciones de aluminio de Canadá, lo que en vigor con respecto a lo que hemos comentado del TEMEC, pues es algo bastante, ahora sí que grave, ¿no? Con respecto al discurso que estaba dando de estar fomentando una, digamos que mayor pues inversión entre los distintos participantes del TEMEC. Y eso no es todo. Canadá también está generando lo que es ya estas contramedidas, ¿no? En las cuales ha ahorita realizado al día de hoy, hace no más de una hora, ya bastantes represalias, unas represalias que van con multas hasta de 2.7 billones de dólares. Y esas serían las noticias que tenemos en esta semana. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida aquí a nuestros invitados, los cuales nos van a acompañar hoy con un tema que espero que les resulte bastante interesante, que es el de las reglas de origen y el TEMEC. Los invitados que tenemos el día de hoy es el doctor Alonso Garibay, abogado y catedrático de SCOMEX, y aquí también tendremos como invitada de lujo a la maestra Silvia Rodríguez, que nos va a acompañar también con este tema de las reglas de origen. La doctora Silvia Rodríguez es directora de Comercio Exterior de Trading Strategies y docente de SCOMEX. Y pues le voy a ceder la palabra a los invitados para que vayan presentando el tema. Y nomás les recuerdo a los espectadores que Zona Franca tiene una dinámica en la cual van a presentarse un tema, se va a dialogar al respecto, y ya que terminemos de hacer algunas preguntas y abordar pues las cosas más relevantes al respecto, nosotros vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. El tema de hoy, las normas de origen, como saben, son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto, y pues vamos a ver si han cambiado estas reglas de origen con la entrada en vigor del TEMEC. Adelante, doctor José Alonso Garibay, y después pues nos seguiría la doctora Silvia Rodríguez, maestra Silvia Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes maestros, maestra Silvia, mucho gusto, muy buenas tardes. Vamos a tener una plática
hoy muy interesante y creo yo, y estoy seguro que va a ser la única. Así que bienvenida, maestra Silvia. Muchas gracias. Y muchas gracias, maestros, por este espacio. Siempre es muy grato estar intercambiando ideas y conocimiento con ustedes y con nuestra comunidad SCOMEX, que siempre ha demostrado interés en temas de actualización. Y obviamente, pues, seguimos aprendiendo de todos ustedes. El tema que vamos a abordar hoy posiblemente es un tema que ha generado mucho revuelo por los supuestos cambios que se han planteado ya en el Tratado de Libre Comercio o llamado TEMEC. Y realmente, antes de entrar ya a los tipos de indicaciones o cambios que hicieron, si me permiten un pequeño espacio y si me gustaría dar un tema que creo yo que para los que apenas están involucrándose en este tipo de temas y de información, pues realmente el platicar de las reglas de origen, pues para poder tener un entendimiento un poco más claro. Si me permite, pues poder platicarles qué son las reglas de origen, qué importancia tiene las reglas de origen y para qué sirve las reglas de origen. ¿Por qué tenemos esa apremiante idea de conocer y aprender y seguir las reglas de origen? Pues primero hay que entender el por qué se regulan en los tratados internacionales. Fíjense que derivado de la complejidad de los mercados internacionales, también de la complejidad nos da día con día los procesos de producción, en los cuales van modernando cada vez más en el mundo. Se está volviendo un poquito más complicado, complejo identificar las mercancías. Y el tema aquí es que en toda organización mundial involucrada, y una de ellas, pues la máxima que tenemos, la Organización Mundial del Comercio, o la OMC, o la World Trade Organization, como quieran llamarle, fue la que empezó a crear acuerdos donde planteaba normas de los cuales los países que pertenecían a la OMC o que pertenecen a la OMC deben llevar a cabo normas regulatorias en materia de origen de mercancías, en las cuales nos va a permitir manejar parámetros mínimos o requisitos mínimos de las mercancías que se consideren originarias de un país. Normalmente siempre es más común escuchar aquellas mercancías con protección internacional en materia de protección intelectual, como las mercancías que son de denominación de origen, y empezamos a clasificar esas mercancías como originarias de ese país según sus características protectoras en propiedad intelectual. Pero realmente para que se preste el tráfico de mercancías entre países, normalmente pues en los tratados internacionales pues se llevan a cabo ese fijamiento de reglas para indicar plenamente cuáles son mercancías de origen para poder permitir ese beneficio o poder darle beneficios en materia arancelaria a esas mercancías de los países pertenecientes a la firma de un tratado internacional. Estas reglas de origen pueden ayudarnos a identificar o diferenciar mercancías que, además de su calidad propias del origen del país, de algunos productos, también podemos saber que esos productos son de alta calidad y de protección de origen. Por ejemplo, podemos encontrar la industria más fuerte, por citar un ejemplo, la industria cosmetóloga o la fumería, pues Francia, en materia de farmacéutica o de automotriz, pues Alemania, en materia de propiedad industrial y derecho de marcas, pues Estados Unidos, por la mayor desarrollo que tienen este tipo de productos. Finalmente, la regla de origen la utilizamos
¿En qué casos? Bueno, para establecer regulaciones y generar restricciones también de las mercancías, identificándolas para las prácticas desleales. También las utilizamos para identificar o diferenciar productos de otros orígenes. Y también las utilizamos para saber qué regulación o qué restricción debemos de cumplir para el caso de que nos sean peores el tráfico de las mercancías, pues a través de los beneficios que nos otorgan los tratados internacionales. Los productos, bienes o mercancías originarias, pues se puede entender que es un producto que tiene una regulación preferencial, donde debe ser considerado como un bien originario dentro de los tratados internacionales. Tan es así, pues, que el Telecán ya tenía una regulación al respecto. Ahora se adecuó la modernidad, el nuevo TEMEC, sobre este tipo de procedimientos de identificación de mercancías bajo el beneficio de las reglas de origen. Hay que recordar, pues, que lo que establece el artículo 9º y 10º de la Ley de Comercio Exterior, que establece que para poder tener acceso preferencial a los aranceles, bueno, pues tendríamos que tener mercancías que son generadas o creadas a nivel regional o nacionales y cumplir con las reglas que deben estar establecidas en los tratados internacionales y las reglas que se deben de identificar a nivel partidas o subpartidas para poder colocarse y clasificarlas bajo ese parámetro de beneficio. Por eso, los tratados nacionales de materia de comercio que suscribe México deben estar regulados y deben tener identificado plenamente los puntos o criterios que se van a tomar en cuenta para reglas de origen de las mercancías. Aquellas mercancías que son totalmente obtenidas o producidas en el país de que lo emite, aquellas fabricadas exclusivamente a partir de materiales originarios del país, que son exclusivos, que se creen en ese país, y fabricados con insumos no originarios que deben cumplir con la regla de origen específica. Y es interesante pues, conocer, en este caso, los bienes originarios mucho más importantes, pues pueden ser aquellos que son totalmente obtenidos, producidos enteramente en el país de origen, aquellos que son de 100% de la nacionalidad, aquellos que son de 100% de regiones, aquellos que son transformados o puedan cumplir con la regla de origen específicas, aquellos que no son originarios, pero pues puedan cumplir con ciertas especificaciones según su transformación y cumplir con la revisión de existencia de otros criterios que se pueden fijar en los tratados internacionales. Así como podemos entender como los vegetales cosechados, animales vivos, vivos y nacidos y criados en el país de origen, productos de pesca, incluidos los pescados en aguas nacionales, pero con embarcaciones nacionales, así se consideran como originarios, minerales extraídos en el suelo, aquellos productos que son desechos o desperdicios derivados de un proceso productivo también pueden ser considerados como productos originarios. Así que este tema es tan amplio para identificación según el tipo de mercancía. Lo interesante aquí es conocer cómo se reguló bajo las nuevas reglas dentro del TEMEC. Así como preámbulo, ojalá que haya sido aclaratorio para poder entrar lleno al tema del TEMEC y las reglas de origen. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Alonso Garibay. Maestra Silvia Rodríguez, y empezando con las preguntas, en su experiencia, en su criterio, ¿qué ha cambiado con las reglas de origen y el TEMEC? ¿Qué nos podría compartir al respecto? En términos generales, la mayor parte de la modificación que vemos reflejado hoy en día en TEMEC tiene impacto específicamente en el sector automotriz. Ciertamente hay otros sectores productivos que han tenido algunos ajustes, algunas modificaciones, pero creo que definitivamente el mayor impacto está en este sector, y creo que es importante también mencionar o señalar que de alguna manera es así, porque particularmente yo me atrevo a decir que particularmente Donald Trump así lo quiso, así lo buscó, ¿no? Entendamos que sí es cierto que Telecán pues ya necesitaba una modernización,
¿sí? Y eso es algo que se mencionaba ya desde hace bastantes años. Telecam, pues este año ya ha cumplido sus 26 años, ¿no? Entonces, sí, en más de alguna ocasión se comentó y se platicó entre los tres países, pues que era necesario ya hacer una actualización porque claramente las condiciones del mercado, del negocio, la evolución, no era lo mismo ya hoy, siglo XXI, que lo que había ocurrido cuando entró en vigor, ¿no? Allá en el 94, y ya lo ameritaba, ya era necesario. Lo que nunca esperamos es que pues fuera a dar casi giro de 180 grados, ¿no? Y reitero, en realidad pues fue de acuerdo a las condiciones y a los términos que Estados Unidos nos impuso. O sea, ellos fueron los que marcaron la pauta, nos guste o no, digo yo, esa es mi opinión personal, yo así lo veo, ¿no? Al final del día terminamos aceptando las condiciones que nos fueron impuestas, y no solamente hablo de México, también de Canadá, ¿sí? Ciertamente, pues México era el que más tenía que perder en caso de que en un arranque de ira, ¿no? Donald Trump hubiera decidido retirarse del tratado, y particularmente tenía mucho interés en el tema del sector automotriz. Sabemos, ¿no? Digo, hoy en día en México tenemos 12 o 13 empresas armadoras en México, ¿sí? Estados Unidos, las marcas norteamericanas, pues fueron las primeras que empezaron a llegar a México ya desde hace muchos años. También es cierto que directamente en Estados Unidos pues hubo personas que se quedaron desempleadas precisamente a partir de la migración de estas armadoras norteamericanas a México, y pues Donald Trump tenía claro la idea, ¿no? de si no podía regresarlas al 100% a su país, pues sí tenía que encontrar la manera de cómo acotarnos, ¿no? Y incluso, ¿por qué no?, hasta orillar, ¿no? a que estos productos, estos vehículos ensamblados todavía hoy en México, bueno, pues perdieran el atractivo a través de pues, no poder gozar de la preferencia arancelaria, y por ende, pues fue incluso el tema que más complejo resultó en su negociación, ¿sí? Desde un inicio, en este año y medio, 7, 8 meses que nos llevó el proceso de negociación, fue definitivamente el tema más álgido en su proceso, ¿sí? de negociación, y tan es así que fue el último en el que logramos ponernos de acuerdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo entrecomillo, el ponernos de acuerdo, porque al final del día pues terminamos en gran parte cediendo, ¿no? a los requerimientos o a las cartas que Estados Unidos nos puso sobre la mesa. Entonces, con todo este contexto, con todo este antecedente, pues insisto, la parte medular en cuanto a temas de reglas de origen lo tenemos ahí. Sí es cierto que hay capítulos nuevos, ¿no? en otros temas que no traíamos en Telecam, y pues que insisto, en derivado del proceso y de la manera actual del proceso de la vinculación comercial que tenemos entre los tres países, pues eran necesarios. Pero en resumen, entonces, si bien es cierto, tenemos otros sectores, y se los digo porque digo, yo también me dedico a la consultoría, me toca atender a distinto tipo de empresas, y en el análisis que hemos estado haciendo de sus productos, que no tiene nada que ver con el sector automotriz, sí hemos estado encontrando que hay modificaciones, quizás mínimas, y definitivamente entonces el grueso lo concentramos en el sector automotriz. Muchas gracias por su participación, maestra Silvia. Ahorita regresamos con usted. Misma pregunta para el doctor Alonso Garibaldi. ¿Cambiaron? Porque se ha mencionado bastante, ¿no? Las reglas de origen son estos criterios necesarios, ¿no? Pero bajo este supuesto, ¿verdaderamente cambiaron? ¿Hay más requisitos? ¿Estas trabas no es una traba, es una mejora? ¿Qué nos puede comentar, doctor? Sí, maestro. Sí hubo cambios, pero no en sentido drástico para todas las mercancías. Lógicamente,
Hay mercancías cuya preeminencia económica pues tiene mayor relevancia para los tres países y es obviamente para ese tipo de mercancías o productos que el TMEC pues tiene un mayor énfasis en regular otra vez las reglas de origen. Sigue existiendo las reglas que traía el Telecán. En cuanto a sus aspectos generales, pues siguen subsistiendo las tres formas de calificar o clasificar las reglas de origen, pues se mantienen exactamente igual para la calificación de ciertos bienes que son totalmente obtenidos de acuerdo a las reglas de origen de cada país. Es decir, aquellos productos elaborados en alguna parte de una región a partir de materiales originarios, bienes producidos en una región con materiales no originarios, y en algunas cuestiones de la industria textilera, que esa sí sufrió un cambio muy drástico, pero sigue estando también dentro de los aspectos generales de regulación que ya traía en el TEMEC y que ahora se siguen planteando en el TEMEC. Los cambios que se dieron realmente un poco más latente o de mayor relevancia o preeminencia pues, en los tres países fueron en cuanto a los aspectos de que aquellos bienes remanufacturados, en caso de que un producto sea nuevo y que no estaba contemplado en el Telecán, pues hablamos de los temas de la industria, pues, en la industria química, en la industria automotriz, en la industria de la industria de las televisiones, monitores y pantallas, también sufrió una cuestión interesante en cuanto a las reglas de origen, y obviamente pues para ellas sí existen reglas muy determinantes en ese aspecto. En la industria química, por ejemplo, en cuanto a las reglas específicas normales y existen reglas también, reglas alternativas, que esta nos da una forma enfocada de los procesos con la cual los bienes pueden calificarse como originarios, como aquellos productos como productos químicos mezclados, por ejemplo, o los procesos biotecnológicos. Ahí tendríamos que tener mucho cuidado cómo lo va a regular, en este caso, el gobierno mexicano para crear ese tipo de reglamentación para cumplimiento. En la industria automotriz, pues obviamente aquí sí existió, que es uno del talón de Aquiles para los norteamericanos, el tener que regularnos en materia automotriz. Y aquí estos cambios importantes que se dio fue en cuanto al aumento del valor del contenido regional para aquellos materiales que se utilizan para la industria automotriz. Ya ve que teníamos el 62%, ahora nos exigen que esos materiales de contenido del producto pues tengan ya el 75% de su contenido, a lo cual no será una forma, ese cambio no se va a dar de una forma muy abrupta, no se va de un día para otro, pero sí hay que cumplir con los calendarios de cumplimiento en forma progresiva. Una nueva creación del contenido automotriz, hay que añadirle una pequeña pestañita, no nomás en cuanto al contenido material del producto, sino que hay que ponerle una pestañita extra, que es la materia laboral, que también está regulado en el Tratado de Libre Comercio. Y en ese aspecto, la cuestión del cumplimiento del uso de mano de obra en la industria automotriz, pues los contenidos de la regulación laboral que tienen que cumplir los empresarios, y que aquellos empresarios que se metan al juego del comercio internacional a través del TEMEC, pues obviamente que se tendrá que dar salida se le intentó darle una salida a una discusión eterna que tenía Estados Unidos con México en ese aspecto, porque creo yo que la industria automotriz y más aquella empresa, esta Toyota, que le ganó un poquito ahí el mercado norteamericano a las grandes empresas como la Ford, Chrysler y la Chevrolet, que son las emblemáticas aquí en América. Entonces, en ese sentido, pues México tiene que entrar al jueguito de regular un poco más a ese tipo de industria automotriz en el aspecto laboral, y obviamente pues tiene que contener reglas, aparte del contenido del origen de las mercancías o de los materiales utilizados para la industria automotriz, pues tendrá que también cumplir con estipulaciones en materia laboral
por ejemplo, utilizando el 40% del personal para darle un valor al vehículo y que sea producido dentro del territorio del país y en aspectos hasta de regulación de salarios, es decir, someterlo, por ejemplo, de fijarle un valor al trabajador que está laborando en la industria automotriz, que está inmerso en el tratado internacional, que está utilizando el tratado internacional, bueno, pues tener que demostrar que le está pagando 16 o 17 dólares la hora al trabajador para que se esté cumpliendo con ese aspecto. Entonces, no es nomás la cuestión de reglas de origen, sino que va inmiscuido también la industria automotriz en cumplimiento de otros aspectos regulados por el tratado. Uno de ellos, pues, es el tema laboral también. En esta industria automotriz es un poquito más más latente, porque lógicamente tenemos que empezar con reglas de que, aparte de la regla de origen de los productos que se utilizan para el ensamble de vehículos, aparte de la cuestión laboral, también entra un tema interesante en materia del acero y aluminio. Entonces, es obligar a la industria automotriz a que el 70% del acero o aluminio que se está utilizando para la fabricación de vehículos en la región que se produce, bueno, pues eso va a implicar que las partes automotrices nos orillarán, pues, a clasificar en 3 grandes rubros, piezas originarias, pero que son esenciales, como por ejemplo ejes, chasis y motor, por ejemplo, que deben de tener el contenido de 75% de ese producto originario, y aquellas partes que son principales, como por ejemplo las llantas o los focos, o que son principales, mas no esenciales, de un vehículo, como las llantas y ese tipo de aditamentos, y aparte aquellas partes automotrices, por ejemplo, como las manijas o los focos retrovisores o las micas también, pues que son productos que también tienen que tener un cumplimiento de 65% de ese producto para su ensamble y fabricación. Tenemos que cumplir con ese porcentaje para poder cumplir con la expectativa de la regla de origen automotriz. Y el tema, pues, también de los televisores, monitores y pantallas, pues, de los cuales hay que manejar ahí la cuestión de las reglas actuales y vigentes, que se considera, porque va a haber cambios en partidas con las nuevas reglas al amparo del TEMEC, que se va a considerar además que es un cambio a nivel de partidas para identificar ese tipo de mercancías. Eso es lo que yo percibo de los cambios más importantes, que más que todo son regulaciones en temas que generan un poquito más de premura económica para ambos países, para los 3 países, pero más remarcado para los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Garibaldi. Y esto que menciona es muy importante, porque lo que mencionó queda como protocolo modificatorio del TEMEC, ¿no?, con respecto a las reglas de origen del sector automotriz. Y siguiendo con nuestra dinámica, y ya que mencionó que el TEMEC establece que para que los vehículos de pasajeros, camiones Buenas pesados... tardes, disculpe, ¿o es mi celular o la plataforma falla? Es buena pregunta, porque sí se ha estado trabando. ¿Sí me escucho bien? Yo sí escucho perfecto. Bueno, aprovechando ahí la breve introducción. Muy cortado, y la verdad, como nos dejaron encargado un resumen. Sí. Como nos dejaron encargado un resumen, y pues ha fallado lo que es por parte de Scomex, ha fallado mucho la plataforma, entonces no sé si Zoom sea parte de. Es normal que se den estos... hay que comprender que siempre las conexiones de videollamadas de este tipo no es como una transmisión en vivo televisiva, ¿no? Entonces, lamentablemente, no es tanto la plataforma, y yo ahora sí que con la experiencia que tengo usando distintas plataformas, Zoom, BlueJeans y estas, siempre va a haber ese lag, ¿no? Todavía lamentablemente no contamos en América del Norte con esta fibra óptica en todas las partes, ¿no? Pero volviendo con el tema y disculpando ahí las fallas técnicas, esta pregunta... ¡Saludos, adiós!
Uy, ahí parece que alguien entró de más, ¿no? Pero es parte es el sazón de esto, ¿no? Sí. La pregunta que le quiero realizar a la doctora, perdón, a la maestra Silvia, es la siguiente, ¿no? Ahora que tenemos que tener este 70%, este porcentaje tan alto en el aluminio y el acero, en la cuestión automotriz, es una oportunidad de oro para que nuestro país se logre posicionar como a lo mejor como una opción única para la cuestión de la venta del acero y del aluminio. Ahorita estamos viendo una lucha terrible entre Canadá y Estados Unidos. No sé si nos pudiera dar su opinión al respecto. Digo, específicamente yo lo que sobre todo he estado escuchando, pues obviamente del sector afectado, ¿no? Del sector automotriz, en ese apartado en particular, es que el que enfrenta los mayores retos es precisamente México, ¿no? En cuanto a alcanzar pues este porcentaje del 70%, porque precisamente, digo, no soy experta yo en el sector automotriz, pero más bien basada, insisto, en lo que he escuchado, en lo que he estado leyendo, en lo que he estado revisando, el reto principal lo tiene México, precisamente porque no cuenta con la infraestructura o con las condiciones como obviamente los tiene Estados Unidos o los pudiera tener Canadá. Estamos en plataformas completamente distintas, ¿sí? Y el reto, perdón, está de nuestro lado. Con esto no quiere decir que pues no, nos vamos a poner a llorar, obviamente no, ¿no? Como bien comentas, pues la oportunidad está ahí, o sea, tendremos entonces que nosotros hacer, ¿no? Lo que debamos de hacer, precisamente pues para poder convertirnos o poder paliar esta situación en cuanto a las deficiencias o a las carencias que pudiéramos tener en ese rubro en particular, pues para poner o llegar a las condiciones en las que nuestros socios comerciales están, precisamente, bueno, pues para poder abonar, para poder cumplir con estos nuevos requisitos. Como comentabas en el apartado de noticias, al inicio, ciertamente, digo, hoy todos nos despertamos con la sorpresa esta de los aranceles, hasta donde entendí por las notas que estuve revisando, es un tipo de aluminio obviamente distinto o para otros procesos, no necesariamente para el sector automotriz, ¿sí? Pero aquí el tema es que si entre nosotros tres, que en teoría pues somos socios, somos aliados, ¿no? Dentro de este contexto comercial, bueno, pues uno decide interponer o aplicar aranceles al socio y pues obviamente el socio pues no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que responder en la misma medida. Entonces, en conclusión, no sé sí, lo que sí es un hecho que en este momento es complejo, ¿sí? Tendremos entonces que el sector automotriz y obviamente los proveedores del sector automotriz pues tendrán que trabajar para desarrollar proveeduría y procesos, ¿sí? Para poder cumplir con este porcentaje que nos exigen ahora las nuevas reglas de origen. Tan es así que pues nosotros tenemos un proceso diferido precisamente porque reitero, las condiciones de la industria automotriz, la armadora en México, son totalmente distintas a lo que ocurre en Estados Unidos o Canadá, ¿sí? Y es por ello que, bueno, en atención a eso, ¿sí? Tenemos un régimen de transición precisamente pues para que nos den esa oportunidad, ¿sí? de poder alcanzar los objetivos, no en los mismos plazos que se les aplicaron a nuestros socios comerciales, sino pues obviamente en condiciones distintas a nosotros, insisto, por las condiciones en las que estamos. Muchas gracias. Y aprovechando ahí que la tengo con el micrófono, ha habido unos cambios en ciertas reglas de origen, ¿no? Respecto de estos cambios del Telecán al TEMEC, la Secretaría de Economía ha lanzado distintos boletines en los cuales habla puntualmente de ciertas modificaciones, entre ellas está la de minimis, en la cual a fin de incrementar el porcentaje actual de este de minimis, pero sin exceder el 10%, está esta parte de juegos o surtidos. Entonces, no sé si nos pudiera hablar un poquito al respecto de
si estos cambios van a repercutir una mejora, o también, ahorita lo mencionaba el doctor José Alonso, la parte de los bienes remanufacturados. Entonces, no sé si tenga algún dato o alguno que se nos haya escapado que le gustaría compartir con nuestros pues, espectadores. Bueno, en lo que respecta a Minimis, sí, definitivamente nos resulta benéfico. Sí, el hecho de que se haya incrementado el porcentaje, recordemos, bueno, en Telecán el porcentaje Minimis era del 7%. Ahora con Temec, pues lo subimos a un 10%. Entonces, de alguna manera, bueno, ya ahí nos da un poco de aire, ¿no? Para justamente en aquellos productos que no nos es posible calificar bajo los procedimientos ordinarios, ¿no? Que ya los platicaba el doctor Alonso, ¿no? Yo en mi experiencia lo que les puedo platicar es que genéricamente en la mayoría de las ocasiones realmente calificamos los productos o por salto arancelario o por valor de contenido regional, que seguramente ya los abordaremos más adelante. Yo creo que el 90% de los productos que yo reviso y califico generalmente son bajo estos dos métodos. Pero, a diferencia de lo que me ocurría en años pasados con Telecán, hoy, y lo puedo decir porque lo vivo en carne propia, sí me está pasando con mayor frecuencia que los productos no están calificando bajo los dos métodos primeros y sí estoy utilizando más el valor de Minimis, aprovechando precisamente este incremento en el porcentaje. Entonces, ya de ahí, insisto, yo sí lo estoy aplicando, lo estoy viendo reflejado como una oportunidad, ¿sí? En donde de manera inicial, pues no voy a descartar porque no cumplo con el porcentaje bajo valor de contenido regional o bien bajo salto. Bueno, me estoy yendo a explorar otros métodos, particularmente en el caso de Minimis. Y en cuanto a la remanufactura, pues también, aquí sí, también pues, lo que he estado escuchando, lo que he estado platicando, pues también se abre por ahí oportunidades para empresas, ¿sí? Que hacen estos procesos de recuperación de materiales para ser utilizados en estos procesos de refurbished o de remanufactura. ¿Sí? Yo particularmente no tengo clientes o empresas que directamente hagan estos procesos, pero insisto, yo lo que he estado sondeando y lo que he estado platicando, entiendo que aquí sí se está abriendo una nueva oportunidad que anteriormente empresas que hacen ese tipo de procesos, pues era complejo que pudieran subirse al barco, ¿no? del tratamiento preferencial que daba Telecán, porque las condiciones eran distintas y en cambio ahora sí están teniendo esta oportunidad, ¿sí? Para de alguna manera pues aprovechar el beneficio, ¿sí? De que justamente esos materiales que recuperan y que extraen de productos dañados o defectuosos, bueno, que en automático se consideren originarios, ¿sí? Para ser utilizados en la reparación, en la remanufactura de otro tipo de procesos. Entonces, en ese sentido, a mí esa parte en particular sí me pareció interesante y sobre todo, creo que, insisto y reitero, pues la posibilidad para ciertas empresas productivas, bueno, agarrarse y colgarse de ese beneficio. Muchas gracias. Doctor José Alonso, misma pregunta, ¿lo ve positivo el cambio de minimis, la cuestión de, de estos productos remanufacturados, la parte de los juegos o surtidos? No sé si tengo un comentario al respecto. Sí, maestro, coincido con la maestra Silvia. Lógicamente, el haberse rediseñado la utilización de los minimis en cierto tipo de mercancías es un nicho de oportunidad, creo yo, también para la industria mexicana. Pero el tema aquí, un poquito peligroso, es qué tanto va a impactar en la recaudación de las contribuciones por parte del SAT en materia del comercio exterior, ya que el tema aquí en cuanto a México aceptó pues el tipo de montos para este tipo de mercancías, pues lógicamente
al que se ve reflejado el beneficio directo, pues es a aquellos productos libres o de duty free que le llaman en Estados Unidos, cuyos montos hasta por $50 pues quedan libres de pago de aranceles y materia de IVA, pues. Pero realmente no se va a recaudar a lo micro, no se va a recaudar absolutamente nada mientras no rebasen esos montos. Pero como dice la maestra Silvia, pues hay que utilizarlo también como una expectativa de beneficio para nuestros productores nacionales y obviamente para que se beneficien también, que estén beneficiados en la no aplicación de contribuciones a esos productos que se tengan que exportar. Así que por ese lado, lo veo positivo para el comerciante, negativo para la recaudación, porque pues a fin de cuentas, pues un estado no se mueve, un estado no se mueve si no existe esa recaudación. Donde sí veo un poquito de no tan favorables en la industria textil, porque ahí la cuestión de la utilización de ese esquema, este esquema de valoración de las reglas de origen, pues ya lo determinó la Secretaría de Economía en el 9 de julio pasado, el establecer ya los lineamientos en cuanto a la utilización de los minimis, pero más que todo por el tipo de industria textil que siempre ha sido un poco más compleja y entendiendo también que tenemos una industria textil que hay que proteger en México y se sobreentiende esa regulación un poco más estrecha. Pero en el grosso de otros tipos de actividades mercantiles, de creación de productos, pues hay que utilizar la inercia, hay que utilizar la ola que el TEMEC nos da para aquellos pequeños productores que generen ese tipo de mercado y que pues que se beneficien con este tipo de regulación de origen, ese tipo de mercancías. Y ya nos acercamos al final de nuestra plática, pero vamos a darle un cierre, ¿no? Y quisiera que respondiera la siguiente pregunta la maestra Silvia Rodríguez, y es, en términos generales, ya hablando de los cambios, lo positivo, lo negativo, a los 10 años que se tienen programado aquí con el TEMEC, ¿verdaderamente esto nos dará estos resultados que tanto estamos esperando para poder consolidarnos en ciertas áreas del comercio? ¿O simplemente es esto darle una continuidad a ciertos procesos que ya se venían trabajando y, como usted lo mencionó hace rato, favoreciendo a nuestros vecinos del norte? No sé si quiera dar ahí un cierre al respecto. Bueno, definitivamente era mejor tenerlo que no. Aún y en las condiciones en las que lo logramos firmar, yo sí estoy convencida de que preferible así como quedó, aún con nosotros siendo, creo, los que menos ventajas tuvimos, pero preferible esto a nada, ¿sí? Entonces, yo creo que sí se trata de darle continuidad, ¿no?, a lo que ya traíamos con Telecán. Dudo mucho que TEMEC solito vaya a lograr sacarnos de la posición tan comprometida en la que económicamente está el país, ¿sí? ¿Nos va a ayudar? Sí, enorme, ¿no? De alguna manera va a ser nuestra palanca, pero de pronto siento que el gobierno federal tiene fincadas todas sus esperanzas en que TEMEC va a ser nuestro barco de salvación y yo no estoy tan segura, ¿no? Va a ayudar, sí, porque es una de las herramientas de la cual tendremos que asirnos para lograr salir adelante, pero pues debe ir también acompañado de otro tipo de medidas que permitan justamente fortalecer, ¿no?, el golpe que, pues, obviamente, cuando se llevó a cabo el proceso de negociación, ¿no?, de TEMEC en 2017 y que concluyó en noviembre de 2018, ¿sí?, jamás nos imaginamos, ¿sí?, que la economía, no solamente de México, sino que la economía mundial, ¿sí?, en 2020 se iba a caer. Obviamente, cuando se negoció esto, pues nosotros pensábamos que íbamos a seguir en la misma inercia, en la misma dinámica, ¿sí? Y jamás nadie nos imaginamos ni previmos el tema de la pandemia,
Y si bien es cierto, ya había proyecciones, ¿no?, de que la economía a nivel mundial pues estaba deteniendo, pues nunca nos imaginamos lo que estamos teniendo al día de hoy. Entonces, ojalá TEMEC nos ayude, ¿no?, a paliar la situación económica en la que apenas estamos entrando, ¿no?, y que, pues, insisto, nos permita, ¿no?, salir o prepararnos para fortalecernos y salir adelante, ¿no?, el 2021, cuando ya pues un poquito estemos más asentados con el Telecam versión 2.0 o TEMEC, ¿sí? Pero definitivamente que bueno, ¿no?, lo logramos con todo lo que ya hemos platicado, pero por sí solo va a ser, no va a ser suficiente, creo yo, para lograr sacarnos adelante en las mejores condiciones posibles. Va a ayudar, sí, pero no creo que solito pues nos alcance. Muchas gracias. Y también como manera de cierre, doctor José Alonso, ¿qué opinión final nos puede dar? Bueno, sin duda alguna, estos cambios van a impactar en la industria y en las empresas, porque pues las va a obligar a que tengan que revisar sus procedimientos y sus costos de producción, pues para poder cumplir efectivamente con las reglas de origen. Afortunadamente tenemos este tratado y afortunadamente es un tema que ya se había trabajado desde el Telecán. Nada más es una cuestión de actualización, así lo veo yo. Pero lo más interesante es que México logró algo de provecho después de tanto pleito pues no solamente con el gobierno norteamericano, sino que esos codazos que se dieron con Donald Trump, que obtuvieron el gran beneficio de las cartas paralelas, en las cuales nos va a facilitar mucho que si en caso de que Estados Unidos llegare a aplicar alguna cuestión de la ley 232, en la cual habla de las reglas de seguridad nacional, porque todos Estados Unidos siempre que tambalea su economía es seguridad nacional, que si tambalea su seguridad es seguridad nacional, si tambalea su política es seguridad nacional, y paraliza el comercio. Pues bueno, México podrá tener uso de esas cartas paralelas de que lo que está investigando por alguna agencia federal, pues alguna violación a su disque seguridad nacional, bueno, el trato comercial y el flujo de mercancías seguirá fluyendo sin suspenderse. Como siempre nos amenazaban por parte de Estados Unidos la restricción de ese tipo de mercancías, porque no existía ese tipo de beneficios. México lo logró a través del TEMEC, ese trato, pues, que lo que se investiga, pues que siga fluyendo la mercancía por las aduanas. Pero por ese lado, pues la recomendación se da directamente a los actores principales, que es el importador y el exportador, pues que revisen pues sus cadenas de suministro, que revisen su cadena de suministro. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Perdón. Pues que revisen su cadena de suministro, su cadena de valores para adaptarse a las nuevas disposiciones de las nuevas reglas de origen aplicables en nuestro TEMEC. Creo que México ya no está en pañales, creo que México ha evolucionado mucho. No es nuestra panacea tampoco, pero pues realmente México tiene más o menos unos 12 tratados internacionales en materia comercial, así que no somos novatos en esta materia. Posiblemente lo que nos falta es más cultura de difusión, creo que es lo que más nos interesa. Empezar a permear, empezar a llegarle esta información a las micro, pequeñas y medianas empresas que sepan que tienen este instrumento y que tienen el TEMEC para poder realizar operaciones internacionales, y que las herramientas legales e internas y las herramientas internacionales y la representación internacional también del gobierno mexicano pues se encuentren ahí listas para que las exploten. Yo pienso que nuestro problema para que realmente sintamos la velocidad de un TEMEC, pues más que todo es cultura y es difusión para los pequeños y medianos productores.
o micros, pequeños y medianos productores. Creo que ese es el reto que tenemos como México con este nuevo tratado de libre comercio. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, doctor José Alonso. Y como en todas las sesiones que hemos tenido previamente, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en las cuales, para no andar batallando con respecto a los micrófonos y todo, les voy a pedir que por medio del chat le hagan una pregunta de manera directa a alguno de nuestros invitados para que pues, respondan alguna, digamos que inquietud que tenga nuestro público. Y pues recordarles que este es un esfuerzo que estamos realizando por parte de Escomex, Universidad de Negocios, para que la comunidad estudiantil, así como la comunidad académica, comparta con respecto a los temas de comercio exterior que han venido desarrollándose por TEMEC, pues su opinión y todo lo que es pues estos cambios, ¿no? Que muchas veces pueden ser abrumadores. No sé si existe alguna pregunta, comentario. Bueno, si no, solo me queda agradecerle a nuestros invitados, a la maestra Silvia Rodríguez, directora de Comercio Exterior de Trading Strategies y docente de Escomex, y al doctor José Alonso Garibaldi, abogado y catedrático de Escomex, el haber compartido este tan importante tema con respecto a lo que es las reglas de origen. Esto fue Zona Franca. Los invitamos a estar pendiente de la próxima presentación de tu espacio para la opinión del comercio exterior y aduanas, traído por Escomex, Universidad de Negocios. Muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.